Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad por Canal 22, por supuesto. El canal donde se dicen cosas que muchos callan. Y justamente una de las cosas que más se calla y al mismo tiempo se declama hoy por hoy es el tema de la inseguridad salvaje que está empavoreciendo a la población y que realmente ha llegado a límites insostenibles. Soluciones aparecen algunas coyunturales, otras reclamativas, otras simplemente son frases de ocasión. Y entonces, ¿qué se impone? Consultar con los que saben. Y ustedes saben que en este programa nosotros siempre hemos tratado de consultar a gente proficiente, a gente que se destaque en su especialidad. Y si de destacarse se trata, bueno, les voy a presentar y voy a darles la bienvenida al doctor Ricardo Ferrer. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado, Luis, de estar aquí contigo y con tu equipo. Para quienes no lo conocen, ahora lo vamos a invitar que haga una pequeña autopresentación porque a mí se me van las hojas. El doctor Ferrer es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, igual que yo, así que somos compañeros de esa institución académica de altos estudios. Y por otra parte, tiene una especialización a nivel internacional y a nivel nacional ampliamente reconocida sobre el tema de la seguridad, tanto la seguridad regional, la seguridad internacional y la seguridad propia, la seguridad vernácula, la seguridad doméstica. Ha trabajado en multitud de lados, pero yo lo voy a invitar brevitatis causae, como decimos los abogados, a que haga una pequeña presentación suya. Ricardo. Querido Luis, como es difícil a veces hablar de uno, pero para visualizar un poco cómo conseguimos nuestro y desde dónde hablamos es importante hacerlo. Como decís, soy abogado, he dedicado a estudiar la seguridad en términos estratégicos en el mundo, por lo que he trabajado en varios países, en despliegues humanitarios y de misiones internacionales, particularmente en Medio Oriente, donde comencé con el conflicto palestino-israelí y tuve quizás, según me dicen, el primer y único despliegue internacional que tuvo la Argentina interagencial, porque desde como miembro del Ministerio de Seguridad de la Nación tuve a cargo el desplazamiento del programa Siria humanitario y la conducción con miembros de la Cancillería, con miembros de Presidencia de la Nación, de Desarrollo Social, a los efectos de intercambiar información con agencias internacionales de la ONU y de diferentes países cooperantes. Eso fue en Líbano, en Siria y en Jordania. Y también he trabajado en múltiples misiones de observación electoral de la OEA en nuestro continente, nuestro vecindario. He tenido el privilegio de tener una beca Fulbright para especializarme en el tema y estudiar en la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos, donde también somos equipos de nuestra alma mater, el Perry Center, y también actualmente me dedico como Fellow Researcher e investigador principal del Center for Secure Free Security, que es un think tank emplazado en Washington, que estudia la vinculación entre Medio Oriente y América Latina particularmente de grupos terroristas en convergencia con el crimen organizado transnacional y en confluencia con regímenes políticos autoritarios, lo que llamamos autocracias, para buscarle un nombre académico a los autoritarios y a las dictaduras que violan sistemáticamente derechos humanos y se financian con el crimen organizado. Y allí es donde estoy estudiando particularmente la infiltración en el Cono Sur, es decir, en Argentina, en Uruguay y en Chile, entre otros países, de elementos de mafias paragubernamentales de China y de Rusia. Y lo otro que me enorgullece y que he estado a cargo es durante el G20 las cumbres de la OMC o Juegos Olímpicos de la Juventud, llevando adelante la defensa de las fronteras y en concreto fui
la máxima autoridad del comando tripartito de la Triple Frontera. Justamente yo iba a decir, no a la falsa modestia, y lo iba a mencionar yo, pero lo mencionaste, lo cual me alegra. Y además debo decir, y alguna vez lo opiné públicamente, que la realización del G20 fue impecable en cuanto al desplazamiento, tanto estratégico como táctico, de todo lo que a seguridad se refirió. Así que esto es mérito tuyo. Y además te estás olvidando quizá de tu aspecto académico, docente también, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que cuando uno vuelve al llano, porque son cargos que se han dado por la confianza política entonces, en este caso, la ex ministra Bullrich, uno vuelve a seguir estudiando y volver a aprender, porque esos son momentos de acción, de alguna manera. Y los que nos mantiene vivos y actualizados son no solamente este proceso de la docencia que implica dar clases, sino lo más importante que tiene es adquirir conocimientos y nuevas perspectivas de los que nos interpelan permanentemente para poder estar actualizados. La Y soy mejor forma de docente, aprender, la mejor forma de aprender es enseñar, dicen, ¿no? sin duda, Así que sin duda. esto Sí. obliga y nos obliga, porque compartimos alguna diplomatura por allí en alguna casa de altos estudios, nos obliga a estar Yes. justamente a la par. Bueno, vamos a las preguntas difíciles que caracterizan a este programa. Vamos al hueso. ¿Cuál es tu opinión en materia de inseguridad a nivel nacional hoy? Mirá, viendo un ministerio, un ministro de la Nación tan polémico, para ser elegante, que, que nombró como director al que cuida el perro del presidente, a Dylan, sería una crítica muy suave e inmerecida. Creo que la peor crítica es que ya ni siquiera tenemos esas políticas espasmódicas preelectorales que nos sorprenden en términos de economía, cuando se da algún hecho que logra ampliaje televisivo, de enviar gendarmes o efectivos policiales que terminan empeorando el problema porque en ningún lugar del mundo lo han mejorado. Ya ni siquiera eso. Tenemos el propio ministro ha dicho que Argentina está rendida ante el narcotráfico, que es el que ganó. Imagínense cómo puede estar el policía o efectivo de gendarmería cuidando en las fronteras o trasladado al conurbano mientras es nacido en Formosa, para hacer frente al crimen organizado. Acá se trata de no medidas espasmódicas las que hay que tomar, sino una estrategia, porque las cuestiones de tacticaje tienen un final anunciado, que es el fracaso y como cuando un virus le gana al remedio, al antibiótico, ¿qué sucede? Ni siquiera el antibiótico continúa sirviendo y está más fuerte el virus. Lo que ¿Qué hay que punto hacer le es, ves ¿Qué punto le ves a la tecnología aplicada a la seguridad o a la inseguridad? bueno, ¿Qué es grado del fundamental. 1 al 10 es fundamental, 10, verdad? 10. Lo que no implica violar que no se viola ningún derecho a la intimidad. Ahora, yendo a lo concreto, hay una herramienta en el orden jurídico argentino que es la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado Transnacional, que implica el trabajo interagencial, federal, local e internacional in situ, con la cooperación, por ejemplo, la droga que sale que pasa, que llega a la Argentina y se queda, pero también continúa hacia Europa, implicaría que esté Interpol o Europol en Rosario. Pero también tiene que haber jueces Correcto. federales, jueces locales, y tiene que haber un compromiso. Y en primer lugar, tiene que haber también la seguridad es un solo aspecto de este problema, que que por supuesto es uno de los importantes. Pero si queremos lo resumimos en 5 pilares. La cuestión A ver, política. Si no hay decisión política, estamos afuera. Pero además, la política tiene que tener medidas que impliquen que no esté financiada o contaminada ni infiltrada por el crimen organizado. Que uno suele decir narco,
Pero, por ejemplo, el PSC de Brasil, que está en Argentina, no se dedica al narco solamente, se dedica a los remedios falsificados. O el Tren de Aragua, que es del crimen organizado de Venezuela, no se dedica al Venezuela. narcotráfico solamente, sino al tráfico de seres humanos. Y eso es, lo dije bien crudo, ¿no? Pero es, es horrible. Los jueces, a la trata de personas, los jueces, el Poder Judicial y los fiscales tienen que estar coordinados. No puede ser que un juez, esto no es un problema del narcomenudeo, debe revisarse y la desfederalización, porque por más importante que sea la justicia de cualquier provincia, un juez de una provincia no tiene los medios para hacer frente a estas redes. Por ejemplo, ¿cómo hace un juez de Salta para pedir información a alguien que está comprando una propiedad a otra provincia? ¿Cuánto demora? Por eso se necesita task force o esto que dice la Convención contra el Crimen Organizado, que son los centros de fusión, que se han instalado varios durante el gobierno anterior y los tuve a cargo. Y así como funcionaron para el G20, tienen que funcionar permanentemente para dar una política que acompañe a lo social y finalmente los empresarios tienen que ser parte de esto y también, y por supuesto hay que enfrentar el sicariato, porque si no vamos a un camino el que podemos hablar de mexicanización, en el que se termina logrando una debacle que va a trasladarse a la provincia de Buenos Aires, ya está trasladada, y hasta hay intendentes que hablan de lograr una policía local. Y aquí podemos hablar de las tecnologías. Los intendentes tienen mucho que dar a, a la seguridad, pero son un factor más y no el más importante. Atomizar y fragmentar el mando policial en el mundo no funcionó. Tiene malas experiencias. Y eso en países con instituciones frágiles como las latinoamericanas es un preanuncio de que imagínense a Mario Ishi con un ejército propio. No sería muy distinto a lo que pasa con cualquier ciudad de México, como vemos en la televisión. Me hiciste acordar, yo soy cinéfilo, capaz que vos eras muy chico y no llegaste a ver una serie que se llamaba Sheriff Lobo. El sheriff Lobo era un sheriff corrupto en un pequeño pueblo del medio oeste de Estados Unidos que justamente quería la suma del poder público porque tenía su propia policía con el intendente o el alcalde, en este caso el mayor, y realmente le pasaban cosas muy graciosas porque tenía un tono de comedia esto, pero me parece que los sheriff Lobo no son lo mejor. Hay una palabra mágica que me interesa hacerte para que la gente la comprenda. Nosotros la tenemos muy bien vista y tenemos algunos resultados felices y otros no, que es el Comstat. ¿Qué es el Comstat para la gente? Mira, el Comstat es una herramienta muy buena que tiene origen en los Estados Unidos y que implica una optimización de los recursos y de las herramientas para la gestión de la seguridad, para el gerenciamiento y monitoreo de las organizaciones policiales, en el que generalmente tienen que gestionar la información, rendir cuentas e interactuar. Lo más parecido al Comstat podría ser unos centros de fusión o un punto de encuentro en el que, por ejemplo, en el caso de Rosario, la Policía Federal, todas las fuerzas federales, de los estamentos federales, los estamentos provinciales, pero también estén los miembros de las aduanas, los representantes de los puertos, y que se genere una cultura de uso de información y compartir, porque ¿qué pasa cuando hay compartimentos estancos? Primero, se duplican los recursos del erario público, que hoy no nos sobra nada, y además puede ser hasta que haya dos fuerzas distintas trabajando con dos jueces distintos, en discreción, dos temas y hasta se pillen entre ellos y arruinen la investigación. Cosa que pasa mucho más asiduamente de lo que nos imaginamos. Puede darse, corregime si me equivoco, y creo que ya se ha dado, el hecho de generar este tipo de desconexión, bolsones de corrupción también. Muchas veces hemos tenido jueces federales que han sido procesados por vínculos con el narcotráfico. Ahí tenemos un juez federal
que está tratando de explicar por qué iba a Las Vegas pago por cierta gente. En fin, Increíble. creo que Bueno, también genera la posibilidad de la corrupción, de la colusión de intereses, y esto no es bueno. Yo te cuento una anécdota del Comstat que pasó durante unos años atrás en la provincia de Buenos Aires, que fue una consecuencia negativa, pero negativa a lo argento, ¿no? Es decir, el Comstat era la rendición en tiempo y forma de la efectividad de un comandante de precinto, acá llamado comisario, supongamos claro, genéricamente. claro, es el que lleva, es muy simple en tecnología, hasta tienen en Nueva York los lugares donde se sientan, entonces hay un lugar para el alcalde que tiene que estar en una reunión periódica, un lugar para el jefe de la policía que tiene que rendir cuentas desde el policiamiento hasta cómo se dieron los delitos, qué delitos, es muy interesante. Bueno, pero fíjate la anécdota, esto es rigurosamente verídico. Hubo comisarios que aplicaron una política de trabajo altamente proficiente y entonces la gente comenzó a confiar en la policía, traspasó esa barrera, esa línea roja que siempre ha existido, lamentablemente, de desconfianza, de temor, si se quiere, y aumentaron la posibilidad de hacer denuncias. Claro, Luego, cuando se hacía la reunión, ese comisario que era proficiente tenía muchas más denuncias que el que no lo era. Por lo tanto, era sancionado o por lo menos reprendido por haber sido confiable, ¿no? Cuidado, claro. esto es una anécdota, pero son algunos de los daños colaterales a veces que Claro, suceden. sin lugar a dudas, justamente ellas son una de los riesgos y críticas que al Comstat, ¿no? Que cuando trabaja eficientemente, el Comstat supera lo que se le habla de cifras negras. Entonces Exacto. quedan en contraste con la realidad y no es necesario hacer esas encuestas de victimización, porque justamente la gente recupera la confianza, que es lo más importante que puede pasar, y denuncia hasta delitos menores. Y bueno, muchas veces también otra de las críticas que se hace al Comstat es que se observan en diferentes, se concentran en diferentes pilares o ejes con objetivos concretos y se desmerecen otras cuestiones para ir terminando con los hotspots o con los delitos más violentos. Pero sin embargo, ¿qué sucede? Este juez, si hubiese tenido que ir a un Comstat, no, en vez de tener a sus tres chupamedias, secretarios que le aplauden y lo cubren, tendría que haber inventado una excusa. Y la segunda vez y la tercera ya no puede inventar más nada. Primero porque no va a tener información y porque cuando uno está controlado y trabajando en equipo, cuando algo ya funciona mal, el propio organismo lo deja en evidencia. Ahora, si hay Exacto. compartimentos estancos, es probable hasta que tenga con malos elementos policiales o funcionarios que lo cubran, la posibilidad de hacer hasta una asociación ilícita que va en desmedro de los intereses de la comunidad y, por supuesto, de la seguridad. Que nosotros siempre hablamos que la seguridad y la parte policial es uno de los problemas Exacto. para atacar, pero no es todo. Cuando hablamos de seguridad estamos hablando ayer conversábamos desde lo local, no, un intendente mucho más puede hacer que puede brindar luz, para que el que espera el colectivo tenga, cada 30 minutos sabe que llega, puede tener un botón antipánico, puede hacer una de las formas en la que el Estado está presente y genera disuasión es teniendo muy buenos operativos de tránsito, generando multas, ya comenzando con el que pone el auto en doble fila en la puerta de una escuela y molesta el tránsito vehicular fluido del resto. Donde el Estado local está presente, va a ser mucho más difícil que se abandone y que haya éxito al delito hay que perseguirlo, pero también al delincuente hay que molestarlo. Cuando el delincuente se siente cómodo y a sus anchas, ahí es donde pierde el Estado y el espacio público pasa a ser de él y no de los ciudadanos. Esto me lleva a la pregunta, me dejaste servir a la pregunta. Este,
Vos sabés que existen tres etapas en un país friendly, en un país amigable para el narcotráfico internacional, como creo que somos nosotros. Hay tres etapas de instalación. Una que es subrepticia, otra que es cuando se transforman en sus redes, como el Comando Vermelho inclusive, que ya tiene sus redes acá también y demás. Y la tercera es infiltración, penetración y copamiento del Estado, es decir, capilarizar las instituciones del Estado a través del narco, generar su propio poder y tenemos un ejemplo que, bueno, a mí me recuerda a México y al Papa también le ha recordado, por suerte, porque si no me iban a crucificar a mí solo. Pero ¿en cuál de la tercera etapa crees que está Argentina hoy? ¿Infiltración, penetración o intento de copamiento? No, no, ya está copada. Y te voy a dar un ejemplo. Bien, bien, Te voy, bien, bien. Tenía te voy a miedo que dar no un coincidía. ejemplo. Un ejemplo concreto. Cuando uno iba a Colombia en los 80 o a principios de los 90, hablaban de un capo, que, El que todos patrón. sabemos que era Escobar Gaviria, un patrón. Si uno va perdón, a Colombia, si uno va a México, se habla recientemente de los diferentes capos que van cambiando, pero también tienen diferentes carteles. Yo le pregunto al que va a la triple frontera y le pregunta al taxista quién manda. ¿Qué respuesta va a recibir? Ninguna. ¿Saben por qué? Porque ya se tomó como parte de la vida cotidiana que hay que pagar para pasar por determinados lugares, que el Estado ya no manda, que si en la pandemia había que esperar del grupo fulano en tal barrio que te den los barbijos y la comida, porque el Estado no la brindaba, con lo cual hay algo que se llama copamiento, que ya forma parte de la derrota del Estado y el desplazamiento y sustitución por estos grupos que ni siquiera tienen un nombre propio, ya tienen algo más importante, que es una cultura. Ahora hay Exacto. hasta los niños en la escuela, los pocos que van lamentablemente y a comer y a adoctrinarse, orgullosos dicen que el padre es pasero. Eso es un trabajo digno para un hijo y que cuando sea grande quiere serlo en las zonas de frontera de la Argentina. Estamos realmente en un problema mucho más grave que económico o de inseguridad. Estamos con un problema cultural de valores. Por eso no hay que policializar el conflicto de la inseguridad, sino que es multicausal, como vos apuntabas. Y realmente, en estas zonas que el Estado ha dejado de lado, que no tiene imperium, es decir, las zonas donde el narcotráfico se ha instalado, las villas, los territorios del narco, un soldadito descubre que su padre, que es changarino, cartonero, gana durante un mes lo que él gana en una tarde, en un Ah, búnker. Entonces, esto también conspira contra la cuestión cultural. Yo me acuerdo, y vos recordarás el primer lo gobierno más de grave, que Lula da Silva, encima es respetado por los propios, porque por, logra ser una referencia y tener chicas y ser canchero, porque tiene exacto, dinero y es respetado, ¿no? recordemos Ciudad de Dios, ¿no? Ese film brasileño impecable que muestra Muy claro. esa pauperización progresiva. Vos sabés que Lula tuvo una desfavelización muy buena en su momento, que luego fracasó por una cuestión económica a los 9 meses, pero echó con la marina de los morros de Río de Janeiro a los narcos. Los narcos se replegaron, esperaron que se acabara el dinero, se replegó el gobierno y la policía pacificadora, volvieron los narcos y cometieron cualquier tropelía con los pobres habitantes que tenían escolado samba, tenían clubes de fútbol, les dieron metas a los chicos, los integraron. Fue un proyecto fallido que lamentablemente Bernardino Daveira Mar lo graficó muy bien cuando le fueron a pedir permiso el secretario de Seguridad de Río para realizar un congreso internacional a su celda y él con su biblioteca de 400 volúmenes detrás le dijo, le voy a dar permiso, secretario, haga el Congreso Internacional que no va a pasar nada. Pero no crea que va a ganar, porque nosotros somos distintos a ustedes. Y creo que el gran problema del narco es esa diferencia totalmente de idiosincrasia que lamentablemente si no revertimos, como vos decís, yo pienso que estamos en la tercera y luego que coincidimos, si no se corrige, lamentablemente el ejemplo Rosario se va a multiplicar.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Una pregunta que es complicadísima porque no se la escuché a nadie, pero a nadie, ¿eh? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué se piensa hacer o qué se debería hacer, para no politizarlo? ¿Qué se debería hacer una vez que se tiene el poder sobre las instituciones y se las comanda, con las corporaciones? Ese alguien que anida dentro de la institución, que desarrolla mecanismos de autopreservación de sus propias prebendas. ¿Cómo debería encararse esto? En primer lugar, lo primero que debe encararse y que hay antecedentes de romper con ello es rendir cuentas y tener objetivos. Y por supuesto que tiene que haber un mando ejemplar. Nadie puede pedir más o lo que no está dispuesto a hacer. El primero que tiene que Exacto. cumplir órdenes, cumplir con el ejemplo y ser íntegro es el mando. Y después lo que hay que hacer es hay que rendir cuentas permanentemente. Mirá, te voy a dar un ejemplo que hacíamos con mucho y funcionó muy bien. El encargado, el director nacional de disciplina y rendición de cuentas de las fuerzas es una persona muy prestigiosa que se llama Carlos Manfroni. Carlos Manfroni iba de sorpresa a a cualquier lugar de la Argentina donde había eh, un puesto de fuerzas federales. Y lo primero que hacía era, no lo conocían, entonces llegaba, ingresaba y le sacaba fotos a todas las patentes de los autos que a él le interesaba. Entonces encontraba quizás un auto lujoso, le sacaba una foto, mandaba a preguntar de quién era o averiguaba la patente a nombre de quién figuraba. Entonces pedía hablar con el dueño y le decía, ¿usted cómo lo compró este auto? Y eso Exacto. forma parte de llegar y romper todas las estructuras, ¿no? Porque fíjense la impunidad de que es de alguien que sabe que no lo puede explicar, llegar con un auto, una camioneta 4x4 y siendo un cabo de gendarmería. Porque Hay está, gente que ha tenido, hay gente que ha tenido helicóptero propio, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? Caramba, yo cobro lo mismo de mi retiro, pero no me puedo comprar un helicóptero, lamentablemente, ¿no? No me da. Yo me quiero quedar con esta reflexión porque se nos ha escapado del programa. Vos sabés que el la tiempo es verdad que tirano es y increíble, hermosa conversación. es un partido de tenis esto. Me encantó, lo he disfrutado realmente, Ricardo, independientemente de la amistad que nos une, yo disfruto la intelectualidad, hablar con gente que sabe, y creo que fortalecer los organismos de control es lo único que va a poder terminar con las corporaciones, o por lo menos controlarlas mientras dure un determinado periodo. Y con esta frase me quiero quedar, amigos. Como bien dice, sin decirlo, Ricardo, a veces lo digo yo, cuando se abrió la caja salieron todos los males del mundo y quedó solamente Pandora, la esperanza. Así que la esperanza es lo último que tenemos que perder y la esperanza es lo último que tenemos que ejecutar para poder revertir ciertas situaciones que nos producen mucho zozobra y mucho daño y muchas víctimas indirectas, inclusive a todos los días. Ricardo, te agradezco enormemente y bueno, ya sos parte del equipo de seguridad y sociedad, seas bienvenido, así que ya estaremos nuevamente pronto charlando. Muchísimas gracias por la oportunidad y a total disposición, querido Luis, y gracias por este reencuentro a la providencia divina. Y seguimos en contacto. Seguimos en contacto y a ustedes, amigos, les digo, también seguimos en contacto. Nuestro próximo encuentro será el viernes que viene a las 23:30 y entre todos hagamos que esto valga la pena. Que tengan buenas noches.